Muy buenas, ahora sí, podemos hacer un análisis de todos los datos que nos dejó el Gran Premio de Arabia Saudí, porque bueno, finalmente la FIA sí que subió los datos que yo necesito para hacer todos los gráficos estos, así que pues bueno, vamos a seguir un poco la tónica habitual. Como siempre, estos gráficos vais a tener el enlace para verlos en la descripción del vídeo, y los que estéis ya formando parte de Level Up Academy, pues os vais a vuestra cuenta, hay una pestañita de F1 Insights y ahí tenéis el listado con todos los grandes premios para que echéis un vistazo a cualquier gran premio, no tengáis que buscarlo en YouTube ni nada, lo tenéis ahí todo bien ordenadito. Y en este vídeo lo que vamos a hacer es empezar por un análisis general de la carrera, tema de neumáticos, de adelantamientos, cambios de posición, ese tipo de cosas, y luego vamos a centrarnos en los 4 equipos de arriba, en Ferrari, en Mercedes, en Aston Martin y en Red Bull. Así que vamos a hacer análisis individuales en cada uno de ellos y comparativas para ver cuál es la diferencia entre un equipo y otro y si realmente pues hay grandes diferencias de ritmo o solo es cuestión de neumáticos, cuestión de estrategias o incluso tema de pilotaje, que no es nada descartable. Estos son los gráficos que tenéis, como siempre. Lo único que hemos cambiado es que hemos puesto aquí la comparativa de tiempos arriba para que sea más cómodo hacer los análisis y no tengamos que ir de arriba a abajo constantemente. Entonces, bueno, esto es como siempre el resumen. Aquí tenemos la distancia del primero, aquí tenemos los cambios de posición y ese es el primer punto en el que me quiero parar. Si os fijáis, aquí tenemos muchos cambios de posición, se abrió la ventana de paradas, pues por ejemplo, aquí tenemos todo el tema estratégico. Como veis, pues Leclerc y Sainz entraron una vuelta antes en el caso de Leclerc, un par de vueltas antes en el caso de Sainz, pero en la vuelta 17 es cuando todo el mundo o el resto de pilotos de la parte de arriba es cuando para, cambian neumáticos y de ahí hasta el final. Por lo tanto, ahí cuando se abre la ventana parada es cuando efectivamente tenemos varios campos de posición, pero si os fijáis desde la mitad de la carrera más o menos hacia adelante, que puede ser de aquí hacia el final, como veis, apenas hay cambio de posición. Todas las líneas prácticamente son horizontales. Aquí sí que hay un cambio de posición entre Tsunoda y Magnussen. Aquí hay intercambio de posiciones entre los McLaren, pero al final tenemos una carrera que, si somos realistas, fue bastante monótona. No hubo degradación, no hubo más safety car, solo uno que coincidió además con la ventana de parada de la mayoría de pilotos. Por lo tanto, si somos objetivos y somos honestos, no fue una carrera muy emocionante desde el punto de vista de adelantamientos y demás. Al principio quizás sí, porque tenemos pilotos fuera de posición, como el caso de Leclerc, de Verstappen, y ahí pues hubo bastante movimiento, pero luego si nos fijamos en la última mitad, como veis, bastante monótona. Esto que os cuento pues se ve un poquito aquí en el tema estratégico. Hay algunas pequeñas cosas que tengo que corregir todavía de los gráficos. Por ejemplo, aquí no se ve la estrategia de Piastri, pero lógicamente también tuvo una estrategia. Pero bueno, a rasgos generales, ¿qué es lo que se ve aquí? Pues que prácticamente todo el mundo empezó con el neumático medio y prácticamente todo el mundo terminó con el neumático duro. Vueltas totales, pues hicieron muchas más con el neumático duro, luego con el medio y muy poquitas con el blando, que apenas un par de locos, ¿no? Leclerc y Albon lo pusieron. Leclerc empezó con ese blando para adelantar más fácil al principio de la carrera y así jugar un poco mejor luego con su estrategia, pero desde posiciones más adelantadas, y Albon, pues bueno, ya para las vueltas que le quedaban al final, pues decidió poner ese neumático blando. Y al final lo que tuvimos y que vamos a analizar ahora con los tiempos es un neumático duro que costaba mucho meter en temperatura y que luego además no tenía un rendimiento muy bueno. Sin embargo, el neumático medio pues era el más equilibrado, y yo creo que incluso se descartó el neumático blando en entrenamientos libres, se utilizó mucho para sacar información, para clasificación lógicamente, y muchos pilotos no tenían suficientes neumáticos blandos disponibles, pero yo creo que hubiese sido una estrategia muy interesante de cara a esta carrera. Incluso poner un neumático blando, estirar hasta la vuelta del safety car y luego poner medio hasta el final, yo creo que no hubiese habido problema, porque de hecho es lo que hace Hamilton, que tira desde la 17 hasta el final con el neumático medio, pero este primer stint que hace con el duro perfectamente se podría haber hecho con el blando. No puedes poner medio y luego otra vez medio, lógicamente, pero yo creo que al final todos tuvieron una falta de información del neumático blando, porque si no quizá sí que hubiera habido más pilotos que empezasen con ese neumático blando, porque una supuesta estrategia de salir con el medio y luego al final cambiar a blando, creo que hubiese sido quizá demasiado arriesgada. A lo mejor alguien lo podría haber intentado, pero como salió ese safety car justo en la vuelta 17, que se había abierto más o menos la ventana de parada del neumático medio, pues lo lógico era cambiar ahí, poner el duro y tirar hasta el final. Porque el blando quizá no te hubiese dado para llegar hasta el final, probablemente no, y el medio no lo puedes volver a poner si quieres hacer una única parada, que aquí era lo lógico. Así que por eso las estrategias de carrera pues quedaron bastante monopolizadas, ¿no? Por ese empezar con el neumático medio y pasar al neumático duro. Y ahora ya sí pasamos al rendimiento de cada equipo. En cuarto lugar, en este caso, tenemos a la gente de Ferrari. Como veis aquí, las dos líneas rojas de Ferrari, que bueno, pues al principio sí que hubo un poquito de emoción. Leclerc estaría fuera de posición, como hemos dicho. Sainz perdió la posición con Stroll y luego por estrategia se la ganó, pero a partir de ahí, cuando ya se cierra todas las ventanas de parada, ya después de safety car y todo eso, lo que tenemos es una monotonía brutal de las dos posiciones de Ferrari. Como veis, pues Sainz empezaba cuarto y terminaba la carrera sexto. Leclerc pues sí que ganó bastante más posiciones porque empezaba 12º por esa sanción y se colocó séptimo.
pero tampoco fue una carrera excesivamente brillante de Ferrari. Ojo, no fue excesivamente brillante por culpa de ese safety car, que de hecho aquí se ve perfectamente. Si quitamos el resto de pilotos, vamos a ir quitándolos para tener el gráfico un poquito más claro. Vamos a dejarlo así, vamos a quitar a Gasly también. Aquí tenemos las líneas de los 4 equipos de arriba, excepto la de Stroll, porque como no terminó la carrera, no tenemos esa información, no lo podemos plasmar aquí, pero bueno, eso son otras historias. El caso es que Stroll, como veis por aquí, cuarto durante prácticamente el primer tercio de la carrera, que empezó quinto, pero se puso cuarto adelantando a Carlos, con un adelantamiento espectacular, la verdad, y bueno, ahí mantuvieron más o menos el ritmo. Stroll para aquí, pierde muchas posiciones, lógicamente cuando para, Carlos alarga 3-4 vueltas más su parada y cuando él pierde posiciones por parar aparece delante de Stroll. Aquí vemos a Stroll décimo y Carlos noveno, porque aquí pues tenemos otros pilotos que lógicamente todavía no habían parado. Entonces esa fue la gran baza de Ferrari en ese momento. No intentaron un undercut, es decir, parar una vuelta o 2 o 3 vueltas antes para aprovechar el mejor ritmo de los neumáticos, sino que hicieron todo lo contrario. ¿Cómo es posible que si siempre funciona el undercut ahora funcione todo lo contrario, o que si intentas defenderte de un undercut encima pierdas posición? Pues por la diferencia enorme de tiempo de los neumáticos. De hecho se puede ver aquí si nos fijamos en el gráfico de los equipos. Cuando tú cambias de neumático normalmente ganas tiempo por la degradación que había sufrido, pero en ese punto los neumáticos no se habrían degradado lo suficiente y además el cambio era pasar de un neumático medio a un neumático duro. Si nos fijamos aquí los tiempos de Carlos, que es la línea roja, fijaos que aquí lleva el neumático amarillo, veis el circulito en color amarillo, y después pasa al neumático duro. Como veis, los tiempos realmente no cambian mucho. Aquí está Carlos pues en 1.35.9 y cuando Stroll para, él es capaz de hacer 1.35.2, 1.35.0, es decir, está recortando mucho tiempo. Pero ¿qué pasa cuando tú pasas de un neumático medio apenas desgastado a uno duro, que encima tiene problemas para alcanzar la temperatura mínima de funcionamiento? Pues que te quedas más o menos con los mismos tiempos. Sí que ganas un poco porque aunque el neumático es más duro, pues está nuevo, pero no ganas lo suficiente porque ese neumático tenía problemas de temperatura. Entonces, si nos fijamos ahora en los tiempos del Aston Martin, que lo tenemos por aquí, si os fijáis en los tiempos de Stroll, que es la línea roja, pues aquí está haciendo unos tiempos los mismos que los de Carlos, evidentemente porque estaba bloqueando el ritmo de Carlos, y cuando pone el neumático duro prácticamente se mantiene. Es decir, no eres capaz de recuperar tiempo al poner un neumático nuevo porque es duro y tiene esos problemas. Por lo tanto, no funcionó, sino que salía más rentable quedarte en pista con un neumático medio usado que ya estaba en temperatura que no poner ese neumático que tantos problemas tenía en las primeras vueltas. Si hubiese sido cambiar de medio a blando, a lo mejor esto lo hubiese conservado su posición, pero como era el caso, pues ahí se quedó. Y por eso ahí es cuando Ferrari le gana la partida. ¿Qué problema tuvieron? Pues el safety car, que como decía se ve claramente aquí. Aquí veis que todos los pilotos se van distanciando unos de otros y llega esta especie de vacío y luego ya tenemos esto que es el safety car, es decir, todos los pilotos se reagrupan. ¿Por qué tuvo este problema Ferrari? Porque lógicamente ellos estaban por delante de los Mercedes, en este caso de Hamilton, por detrás de Russell, pero pierden la partida contra esos porque Hamilton se queda en pista y entra cuando sale el safety car. Entonces ahí es cuando Mercedes, en el caso de Hamilton, es capaz de recuperar tiempo, porque claro, aquí si os fijáis, Carlos está a 15,7 segundos y Hamilton está a 24,9, es decir, están pues en torno a unos 9 segundos más o menos entre ellos. ¿Dónde está el problema? Que si tú paras con safety car, esos 9 segundos te los ahorras y por eso Carlos sale por detrás. Y si ponemos el foco en la diferencia entre los dos pilotos, nos vamos a venir aquí abajo, que lo vemos más claramente, no hay una gran diferencia entre Leclerc y Sainz. Sí que vimos o escuchamos comunicaciones de radio de Leclerc que decía que tenía que acelerar el ritmo, que no se podía quedar ahí atrás y demás, pero al final yo creo que lo que hizo Carlos es lo que estaba haciendo el resto de pilotos, que fue conservar el ritmo. Si os fijáis en el primer stint, pues sí que es un poco más irregular la línea turquesa que la de Leclerc, porque lógicamente tuvo que adelantar mucho en pista, tenemos unos tiempos más irregulares, tiene un neumático blando que le debió favorecer, por eso yo creo que mantuvo un ritmo similar, y si hubiese tenido que estirar mucho el stint, entonces ahí quizá sí que se hubiese visto unos peores tiempos al final en el stint de Leclerc por tener un neumático blando, pero como la lógica dictaba que en este momento había que entrar, en el caso de Sainz porque ya había recuperado la distancia con Stroll y parando iba a salir delante de él, que era el objetivo número 1, y en el caso de Leclerc porque al final ya habías llegado un poco al punto límite de tus neumáticos y ya te compensaba poner duro y tirar hasta el final, o eso creían ellos, porque lógicamente yo creo que en este punto Leclerc no debería haber entrado, debería haber alargado un poquito más la parada, incluso buscando poner un neumático medio más o menos a mitad de carrera o así, que quizá le podría haber dado, porque si os fijáis en los tiempos no parece que tuviese mucho problema de degradación. Entonces tú no sabes que va a salir un safety car, entonces lo que haces es decir, pues mira, voy a alargar el primer stint y luego pongo un medio y tiro hasta el final, porque en este primer stint
tú ya puedes ir monitorizando el tiempo del resto de equipos. Y si te fijas en los tiempos, por ejemplo, de los Mercedes, se ve claramente como Hamilton, que es la línea turquesa, con el neumático blanco, que es el duro, está haciendo los tiempos infinitamente peores que los de Russell. Entonces ya se estaba viendo que el neumático duro no funcionaba y el medio funcionaba mucho mejor. ¿Qué tienes que hacer en ese caso? Intentas conservar un poco más de neumáticos, pones neumático medio y tiras hasta el final. Y te hubiese beneficiado todavía más porque salió un safety car que te ayudaría todavía. Hubiese sido demasiado arriesgado quizá poner neumático medio justo cuando salió el safety car, pero es la decisión lógica, entre comillas. Hamilton lo intentó y le salió bien, y eso al final viene también, por supuesto, de un trabajo previo en entrenamientos libres, tener buena información de los neumáticos y demás. Por lo tanto, creo que en el caso de Carlos no se equivoca Ferrari con la estrategia, porque al final en ese momento era lo lógico, ya le tienes ganada la posición a Stroll, paras, pero en el caso de Leclerc creo que se equivocaron en la estrategia, no porque pudiesen predecir lógicamente que iba a venir un safety car, sino porque ya podrías monitorizar que el neumático duro no funcionaba y que no había degradación. Entonces podías estirar el neumático blando y luego poner un neumático medio, pero quizá Ferrari pues tenía algún tipo de información que el resto de personas que estamos fuera del circuito no podíamos tener, lógicamente, y eso justificaría un poco su estrategia. Y de hecho otra cosa llamativa fue como Leclerc adelantó de una manera facilísima a Hamilton. ¿Por qué? Pues porque Leclerc iba con neumático blando, Hamilton iba con el neumático duro y ese neumático duro pues no funcionaba en absoluto. Vamos a poner aquí ahora a Leclerc, ponemos aquí a Hamilton y si os fijáis la diferencia de neumáticos era abismal. Al principio no, sobre todo por esos problemas que tenía Leclerc porque tenía que adelantar a mucha gente, pero luego cuando tiene un poquito más de vía libre, fijaos que está sacando constantemente pues en torno a 8 décimas, que es una auténtica locura. Aquí un poquito menos, aquí un poquito más, aquí un poquito menos, pero esas 8 décimas más o menos constantes. Y por eso Leclerc adelantó tan fácil a Hamilton, pero si lo comparamos con Russell, pues si hubiese llegado a su altura no creo que lo hubiese sido tan fácil, precisamente porque es que encima los tiempos de Russell son tremendamente constantes. Eso significa que estás conservando neumáticos, que estás sabiendo mantener el ritmo y te estás guardando algo. Entonces si viene un piloto que es rival directo, tú lo puedes apretar más. Entonces en este primer stint nos dejó la impresión más o menos de que Ferrari era muy superior al Mercedes, pero la realidad es que era sobre todo por esa diferencia de neumáticos. Leclerc iba con un neumático blando que funcionaba muy bien y Hamilton iba con un duro que ya de por sí es más lento, pero es que encima funcionaba mal. Así que la diferencia ahí pues fue abismal y por eso lo adelantó tan fácil. Luego en el último stint, ya para terminar comparativa entre Ferrari y Mercedes, pues fijáis los tiempos son bastante parecidos. Sí que es incluso Mercedes un poquito más rápido, esto puede ser significativo porque si os fijáis, bueno, van manteniendo el ritmo. Si nos fijamos aquí, pues Leclerc mantenía el ritmo de Carlos, Hamilton mantenía el ritmo de Russell y Alonso pues ahí iba solo. Sí que podía apretar más, ahora hablaremos de ese asunto, pero sí que da la sensación de que en el caso de Mercedes pues iban controlando la carrera y demás. Controlando la carrera y sabiendo que Leclerc también va controlando la carrera porque está calcando el ritmo de Carlos, pues da la sensación de que el Ferrari sí que es un poquito más lento. De hecho aquí sí que lo podemos ver, Leclerc haciendo un 1.83.3, Russell un 1.86.0 y son como esas 2-3 décimas que se van notando constantemente. De hecho tenemos por aquí un gráfico que nos da directamente el ritmo por neumáticos. Si os fijáis, el stint pone 2 de 3, pero hay que restarle 1 a todos los stints. Son las pequeñas cosas que tengo que pulir, que es decir, al principio es el segundo stint de 2, en este caso, ¿vale? Es decir, a lo que está al otro lado hay que restarle 1 y es el número de stint totales que hizo. Segundo stint, pues Russell estaba haciendo 1.33.6, Sainz 33.9, Leclerc 34.1. Un poquito más lento Leclerc, pero lógicamente eso puede ser por ir justo detrás de Carlos. Entonces te acercas, luego te alejas y ese tipo de vaivenes puede empeorar un poquito tus tiempos. Además que Carlos lo puso un poquito antes, pero yo creo que el ritmo ahí es calcado. ¿Qué pasa con el ritmo de Hamilton en el primer stint si lo comparamos con su compañero? Pues os fijáis, Hamilton estaba en 1.35.9 en el primer stint con ese neumático duro, mientras que Russell estaba en 1.35.2, es decir, estamos hablando de 6-7 décimas, eso es una locura, vuelta tras vuelta, y más o menos en ese ritmo estaba Sainz, también estaba calcado hoy por ejemplo Stroll, que son los rivales directos, Alonso un poquito más rápido, 34.8, pero todos estaban más o menos ahí, excepto Hamilton porque salió con el neumático duro. Luego después de la carrera Hamilton ha dicho que sus reglajes no eran tan buenos como los de Russell y demás. Yo creo que sinceramente aquí el problema de Hamilton estuvo más bien en la estrategia. Pero ojo, en la estrategia porque salió con neumático duro. Luego hacer el stint más largo con el neumático medio, que es el que mejor funciona, te debería haber beneficiado. Problema, que estás detrás de tu compañero, el equipo tampoco quiere que haya muchas peleas. ¿Podría haberle apretado más Hamilton a Russell? Pues complicado saberlo. Si nos venimos aquí abajo, ya para terminar con el caso Mercedes, si os fijáis, bueno, Russell sí que era aquí, por ejemplo, bastante más rápido, que es la línea roja, la de Russell. Luego por aquí un poquito también. Aquí una vuelta en la que Hamilton es más rápido, aquí se va como
entrelazando las líneas, lo que significa que unas veces uno era un poquito más rápido, otras veces otro. Entonces a mí me da la sensación de que ambos estaban conservando y tampoco tenían mucho más para tirar. ¿Hamilton podría haber apretado un poco más? Pues quizás sí, pero como tenías ese neumático medio que no estaba seguro si iba a llegar hasta el final, pues intentas conservar y ya está. Por supuesto, supongo que dándole orden también el equipo, decir, oye, no apreté demasiado para intentar alcanzar a tu compañero de equipo, porque encima te puedes cargar tu carrera cargando tus neumáticos. Entonces este segundo stint sí que me parece un poquito más complicado de analizar, porque es cuando se gestiona un poquito más la carrera, pero error grave de Mercedes poniendo ese neumático duro al principio. ¿Qué pasa con Aston Martin? Pues su carrera se resumió un poco en el fallo estratégico con Stroll al principio, que perdieron la posición con Ferrari, no vamos a entrar en eso que ya hemos entrado antes, y luego en gestionar con Alonso, que se mantuvo tercero prácticamente toda la carrera, bueno, segundo al principio, luego después del safety car y el adelantamiento de Verstappen y tal, pues se mantuvo tercero y hasta el final. La carrera de Alonso, pues lo mejor gestionada posible, estaba muy lejos del ritmo de los Red Bull. Aquí se puede ver claramente cómo la línea azul oscura, que es continua, es la de Verstappen y se mantiene una distancia prácticamente constante de Pérez. Aquí, hasta aquí le acorta un poquito, a partir de aquí se distancia un poco, pero es prácticamente una distancia constante. ¿Y qué pasa con la de Alonso, que es la verde que está justo debajo? Pues que va cayendo. Es decir, si comparamos aquí tiempos de Alonso, que lo tenemos por aquí, con los de con los de Verstappen, por ejemplo, pues os fijáis, el primer stint un poco caótico, Verstappen tuvo que adelantar mucho, segundo stint, os pongo así para que lo veáis un poquito mejor, la diferencia es abismal, o sea, estamos hablando de incluso un segundo y pico. Si lo comparamos con Pérez, pues en el primer stint las primeras vueltas son muy parecidas, ahí es cuando Pérez estuvo intentando adelantar a Alonso en las primeras vueltas, hasta la 4 o 5 más o menos, creo recordar, pero luego cuando ya se estabiliza el ritmo, si os fijáis, pues Pérez aquí le está sacando 7 décimas, aquí le está sacando 9 décimas, aquí unas 8, en fin, es constantemente una diferencia muy grande. Y en el segundo stint igual, ambos estaban conservando neumáticos porque tenían que gestionar la carrera, pero es que Pérez gestionando es prácticamente un segundo más rápido que Alonso, es decir, el Aston Martin no está todavía a la altura del Red Bull, ni mucho menos. Otra cosa es si está a la altura del Mercedes, porque se habló mucho de que por la sanción de Alonso, hemos hecho aquí un vídeo además explicándole todo eso, pero la cuestión era, ¿podría haber Alonso ampliado su ventaja hasta más de 10 segundos respecto a Russell? Pues hombre, a mí no me quedaba duda, os lo contaba en ese vídeo analizando la sanción y luego la rectificación de la sanción, pero si comparamos los tiempos, pensé, bueno, pues realmente en el último stint pues estaban muy igualados y demás, pero si os fijáis, aquí hay una consecución de vueltas en la que Alonso está sacando 2-3 décimas durante entre 5 y 10 vueltas constantemente. Luego ya se estabilizan un poquito los tiempos, Alonso sube los tiempos, es decir, baja el ritmo realmente y se estabiliza. Pero es que si nos fijamos en el primer stint en el que los dos iban prácticamente pilotando solos, gestionando su carrera, haciendo el ritmo que querían, Alonso es constantemente también más rápido. Aquí es en torno a 8 décimas más rápido durante 3-4 vueltas y luego se mantiene el ritmo estable en esas 6-4 décimas aproximadamente. Entonces, si tú tienes esa ventaja de ritmo de llegar incluso a medio segundo por vuelta y tienes pues 30 vueltas para hacerlo, yo creo que evidentemente podía haberle sacado más de 10 segundos, que fue la sanción que se le puso. De hecho, si ponemos el gráfico del ritmo que veíamos antes, en el primer stint con medios, Alonso está en 1.34.8, Russell 1.35.2, 4 décimas en ritmo puro. Esto lo sacamos quitando las variaciones de tiempo y demás. Esto es como el ritmo que fueron marcando. Es decir, si hubiesen hecho todo el ritmo con una vuelta perfecta, gestionando los neumáticos y todo. Y en el segundo stint, ¿qué pasó? Pues que Alonso está en 1.33.3 y Russell en 1.33.6. Otra vez esas 2-3 décimas. Gestionando los dos la carrera, y ya sabemos que Alonso incluso suele gestionar todavía más las carreras. Es decir, conserva mucho al principio para luego intentar estirar al final. Aquí no hizo falta tirar al final, pero yo creo que tenía ese margen de sobra porque aquí le estaba sacando esas 2-3 décimas, pero es que en el primer stint le estaba sacando bastante más, 4 o 5 décimas, incluso 6. Así que yo creo que ahí la diferencia era clara. Y ya pasamos al equipo puntero, al equipo Red Bull, en el que, bueno, ya os lo resumí aquí un poco. Vamos a quitar al resto de pilotos para que lo veáis todavía mejor. La distancia entre Pérez y Verstappen, pues en el primer stint evidentemente se estira muchísimo porque Verstappen va perdiendo tiempo, teniendo que luchar y demás. Se juntan con el safety car, Verstappen se aleja justo después del safety car y a partir de ahí, como veis, está 5.9, 5.4, 5.3, 5.291, es decir, aquí parece que le puede ir cogiendo, pero 5.1, 5.0, 5.2, 5.0, 4.9, sigue esa tendencia de ir cogiéndole poquito a poco, pero ya con menos intensidad, y luego pues es un 4.8, 4.8, 4.4, 4.5, 4.4, aquí se pone 5.3, es decir,
al final no era capaz de reducir mucho esa distancia de 4 5 segundos. Por lo tanto, es cuando el equipo le dice, oye, mantened el ritmo y se acabó. Evidentemente, esto es una guerra igual que la del anterior Gran Premio. Lo que pasa es que Pérez estaba a 15 segundos de Verstappen, a los dos le dijeron mantened el ritmo, vamos a hacer un 1-2 en esta carrera sin ningún problema, así que lo gestionamos así. ¿Dónde está la diferencia aquí? Que las tornas se cambiaron, era Pérez el que estaba delante, merecidamente, además por la buena clasificación, por la buena salida, y al final lo hizo todo correcto, y era Verstappen el que estaba atrás, y en vez de estar a 15 segundos, pues estaba a 5, pero lógicamente las condiciones de la carrera al final pues, fueron muy distintas para ambos pilotos. ¿Dónde está la buena noticia? Pues que Pérez efectivamente era capaz de mantener este ritmo. Antes de que diese la orden de tener que hacer un tiempo de 1.33.0 y demás, Pérez era capaz de mantener el ritmo. O sea, Verstappen le podía recortar a lo mejor una décima por vuelta. Y el año pasado estábamos viendo que 4, 5, 6 décimas por vuelta no se las quitaba nadie lo que recortaba Verstappen a Pérez. Entonces, estos son buenas noticias y sobre todo estando en la segunda carrera y habiendo aprovechado Pérez esta oportunidad tan pronto que ha tenido este año. Entonces, creo que son buenas noticias, evidentemente para Checo y también para los aficionados que podemos ver una guerra un poquito más de cerca de estos dos pilotos. Que luego habrá diferencias, no las habrá, pasar lo que pase, pero por lo menos en este Gran Premio lo que se vio es que Pérez le gestionó a Verstappen igual que Verstappen le gestionó a Pérez en la anterior carrera, y yo creo que eso es algo muy positivo. Y como curiosidad, ese tiempo de referencia de 1.33.0 del que hablaban luego en esta reunión de los pilotos antes del podio y demás, si os fijáis, los tiempos de ambos están 1.32.2, 1.32.3, 1.32.6, 1.32.2 y así constantemente. De hecho, la línea del 33.0 es esta que vemos por aquí. Hasta que no quedaban 5 vueltas no llegaron a hacer esos tiempos, y en este caso además fue Verstappen. La línea roja es la de Pérez y como veis, pues aquí Verstappen lo que hizo fue exageradamente hacer unos tiempos muy malos, porque si te dan la orden de, oye, haz 1.33.0 y tú estás haciendo 1.33.6, el anterior 1.33.2, la penúltima vuelta 1.33.8, ¿para qué haces eso? Para enfriar neumáticos, para cargar batería y para prepararte al fin y al cabo esta última vuelta. Aquí ya podemos entrar si lo hizo bien Verstappen, si no lo hizo bien Verstappen, si lo hizo mal Pérez, si lo hizo bien. Esto ya es un poco subjetivo, opinión de cada uno, que cada uno opine lo que quiera. Pero es verdad que Verstappen deliberadamente hizo esto. Le dieron la orden 1.33.0, no parecía del todo contento y luego la acató, pero de forma exagerada. O sea, un 1.33.0 lo hace aquí, que hace un 1.32.968. Luego es más lento, más lento, más lento, más lento, exageradamente más lento. Es decir, si a ti el equipo te dice, oye, tienes que hacer un 1.33.0 y tú haces 1.33.8, evidentemente estás guardando muchas cosas. Que ahí el equipo le puede haber dicho no intentes la vuelta rápida, que es de Pérez y demás. Pues otra cosa subjetiva, que ya cada uno evalúe lo que quiera. Para mí la buena noticia es que Pérez ha estado a la altura de Verstappen en este Gran Premio. Muy raro, no ha sido igual para los dos pilotos, pero ha estado a la altura, ha aprovechado la oportunidad que tenía, que sin duda es lo más importante, y no se ha visto grandes diferencias entre los dos pilotos, que en otras carreras, sobre todo el año pasado, pues sí que se vio. Así que hay que celebrar esa buena noticia para Pérez y yo creo que para los aficionados, porque como veis Red Bull ahora mismo está solo, compitiendo. Entonces tener al menos una batalla entre dos pilotos es mejor que no tener ninguna. Así que nada, este es el análisis del Gran Premio de Arabia Saudí. Ahora sí, espero que os haya gustado, que hayáis entendido con esto un poquito mejor dónde está cada equipo, cuál fue el ritmo y demás, y como siempre os recuerdo que le echéis un vistazo a Level Up Academy, lo que no estéis apuntados, que tenéis tarifa plana de curso por 15 euros al mes, no hay que pagar nada más por nada, ni hay permanencia, ni nada por el estilo, podéis dar de baja y de alta cada vez que queráis, pues tenéis acceso a todos los cursos, los podéis ver tantas veces como queráis, en el orden que queráis, las masterclasses, tenéis acceso a descargas, a soporte para dudas, a soporte para reglajes, a certificados, o sea que tenéis ahí de todo para aprender conmigo. Como siempre, pues os agradezco que os hayáis quedado hasta el final del vídeo, especial agradecimiento a los que ya están por allí en Level Up Academy y nos vemos pronto.